Buenas, hoy en nuestros especiales festivos continuamos nuestro recorrido por la Europa del Este. Continuamos por Rumania, exploraremos tierras húngaras y tierras checas. La vez pasada habíamos empezado nuestro recorrido por la Europa del Este a través del pueblo de Rumania. Habíamos visto cómo habían luchado para tener una lengua, para tener un espíritu nacional, rodeados de un mundo completamente distinto al de ellos. Habíamos visto cómo ellos eran una isla latina en un mundo eslavo, y cómo las diferentes migraciones eslavas y la migración magyar de los húngaros va a dar una vecindad completamente ajena a la lengua donde ellos vienen, que eran las lenguas romances, que son las que se hablan en España, en Francia, en Portugal, en Cataluña, en Italia. Como ellos quedaban lejos de toda esa corriente por el mundo de los eslavos y por el mundo de los magyares. Y habíamos visto cómo su historia había sido una imbatible lucha por sacar adelante una identidad nacional que venían de los romanos, que habían sido los dacios, y habíamos visto su trasegar en la historia hasta que se hacen Estado Nacional finalmente en 1918. Nacen, se ponen bonitos, crecen, se desarrollan con sus regiones, con la Bucovina, con la Moldavia, con la Transilvania, con la Valaquia, con su delta del Danubio. Se hacen hermosas regiones, y cuando están todos bonitos y sensacionales habíamos visto que les cae la Segunda Guerra Mundial, y cómo su ancestral amistad con los pueblos germanos y la profunda influencia que Alemania ejerció en su cultura, sobre todo durante la época de los protestantes y todo eso, hace que se metan en dos guerras mundiales del lado de los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber intentado por todos los medios no participar en la guerra, su situación geográfica hace que no sea posible esto. Terminan metiéndose en una medida con Alemania, lo cual además les va a complicar bastante la vida. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, la Unión Soviética en Yalta, esto digamos es una historia común a cada uno de los pueblos de Europa del Este, que es la historia del Imperio Austrohúngaro, la historia de la avanzada turca en la zona, luego el periodo entre guerras, luego la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, luego la Segunda Guerra Mundial y luego la invasión rusa. Esto le pasa a todos. A todos. Lo que pasa es que en cada país de Europa del Este esto significa una cosa diferente, apunta hacia otras perspectivas y tiene consecuencias distintas. Cada uno de estos países va a vivir de una manera muy distinta la misma historia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos van a quedar bajo la invasión soviética. En el reparto del mundo, Europa del Este es reclamado por Rusia como una especie de fronteras naturales de su mundo geográfico. Y eso no lo discute nadie, porque eso ya está pactado desde la servilleta del 90-10 Polonia, 90-10 Grecia, que se hacen entre Churchill y Stalin. Eso, mejor dicho, nadie lo discute. Rusia, con la Unión Soviética, con la batalla de Stalingrado y la de Kursk, con su derrota definitiva de los alemanes, se gana la mitad de Europa, pues todo el este de Europa, en la mesa de las negociaciones. Eso quiere decir que todos estos pueblos quedaron repartidos allá, y que de la parte occidental queda sobre la influencia de los Estados Unidos, acá, y que lo que es la Europa del Este es tan geopolíticamente influencia de los rusos, sin interferencia de nadie, como la América Latina es influencia de los Estados Unidos. Y eso no se discute. En la Guerra Fría habíamos visto profusamente cómo todos estos repartos quedaron institucionalizados, se llevaron a cabo con el Plan Marshall en la medida en que los europeos occidentales adoptan el Plan Marshall,
y los europeos del este no pueden adoptarlo porque Stalin no permite que el plan Marshall opere, o sea que esos préstamos de los Estados Unidos lleguen a los países del este, lo cual crea la frontera económica entre el mundo capitalista y el mundo comunista, que fue lo que fue la Guerra Fría desde el aspecto ideológico y desde el aspecto económico. Entonces los rumanos quedan ahí montados en eso. Y van a tener una industria muy pesada, la industria de armamentos, las divisiones del Pacto de Varsovia que se hicieron como respuesta a la OTAN, en este contrapunteo de la Guerra Fría, donde si el uno hacía una cosa, el otro hacía un equivalente. Entonces, si se fundaba la OTAN, se hacía el Pacto de Varsovia, si unos hacían el mercado europeo, los otros hacían el Comefort, y así. Entonces, de acuerdo con esta línea, los países de Europa del Este van a tener una cosa que se llama el Pacto de Varsovia, que son las divisiones blindadas. Esos armamentos se van a producir en Europa del Este, muchos de ellos en Rumania, y una industria súper pesada, siderúrgica, de aceros, una industria muy fuerte. Entonces, los rumanos van a tratar de seguir siendo rumanos bajo el esquema del Pacto de Varsovia, bajo el esquema de la invasión soviética. Ellos van a seguir, digamos, en todos estos momentos, esta gente nunca deja de lado lo que es su patria. Su patria va a estar siempre en su corazón, mande quien mande, suba quien suba, ladre quien ladre. Entonces, por eso, una de las características más sentidas de los rumanos es la música de George Enescu, y sus rapsodias son siempre una parte fundamental de lo que los rumanos llevan en su corazón. Entonces los rumanos continúan, y en la época en que va a caer el comunismo, en todo el proceso que va a llevar a la disolución de la Europa del Este, cuando los húngaros cortaron las alambradas, que lo vamos a ver ahorita con los húngaros, cuando los checos salieron a la calle con las llaves, cuando los polacos fueron a elecciones, cuando los alemanes del este pasaron todos en masa por entre Hungría a Austria y de esa manera a la Alemania occidental, y en la Alemania occidental entonces estarían ya dispuestos a tumbar el muro de Berlín, cuando las embajadas de Praga se llenaron de alemanes pidiendo llegar al oeste, cuando todo eso pasó, cuando el mundo se movió de una manera masiva, de una manera popular, cuando la gente salió a las calles, cuando poco a poco se fueron dando las grandes transformaciones que por su carácter pacífico y por su carácter de una transición fundamentalmente política del fin de un tiempo y el comienzo, se conoció como la Revolución de Terciopelo. Cuando eso sucede, país por país, a Rumania no le toca lo chévere, no le toca la salida, no le toca ese ejercicio de decisión histórica que significó la caída del bloque del Este. No, a ellos les toca a lo bestia. Y a ellos les toca a lo bestia, porque ellos tenían un tipo que es un dictador como de novela, que se llamaba Ceausescu, y ese tipo tenía una mujer que se llamaba Elena. Y los dos estaban bastante chiflados, llegaron a tener una eternidad en el poder, a crear una dictadura férrea con unos sistemas de seguridad que son extensivos a toda la Europa del Este. Todos tuvieron unos sistemas de seguridad muy duros, y esta gente llegó a construir en un momento de racionamiento, tuvieron un racionamiento de 5 y 6 horas diarias antes de que nosotros nos imagináramos que los países se podían racionar, como diría el sorpresonón. Entonces, en esa época, Ceausescu se había mandado a hacer un palacio de 1000 habitaciones que porque le parecía divino, y ese palacio lo mantenía prendido de noche, cuando toda Rumania estaba en racionamiento, lo cual no era chévere en absoluto. Entonces, ellos van a pagar la deuda externa de Rumania, la van a pagar con la sangre literalmente del pueblo rumano, la pagan con la leche, con los huevos, lo pagan con la vida cotidiana, hasta que logran pagar la deuda, pero acabaron el país tratando de pagar la deuda. Tenían unas características bastante novelescas. Por ejemplo, cuando había un sector pobre de la ciudad que les parecía que no era bonito, entonces armaban un muro ahí, lo tapiaban como para que no se viera feo, en lugar de tratar de ver a ver qué pasaba con eso. Entonces este personaje es muy extraño. Además fue el único que no aceptó mandarle los tanques a los checos en el momento en que aplastaron su hermosa primavera
Contradictorio y extraño, un personaje con un culto a su propia fama, un personaje como las novelas del dictador que se dieron en América Latina, pero en un contexto socialista, un personaje muy raro, y cuando ya el mundo está viendo cómo se descorre el telón de acero, cuando los pueblos están en las calles, cuando los cambios políticos han llegado, cuando el año de 1989 marca el cambio del reloj y el viraje de la historia, Ceausescu no lo acepta. No lo acepta, y entonces empiezan en Timisoara, empezó la rebelión, como una ola fue atravesando todo el país. Entonces en Timisoara se presentó una matanza, y luego en la plaza de Bucarest, que como le dicen ellos, se presentó una reclamación. ¿Qué pasó en Timisoara? ¿Qué pasó en Timisoara? Y decían: Drácula, tu tiempo terminó. Drácula, tu tiempo terminó. Y el hombre no lo entendía, porque su paso por el poder se le antojaba infinito. Entonces, cuando estaba en la mitad de esto, resulta que intenta huir en un helicóptero. Al intentar huir en helicóptero con su esposa Elena, en ese momento apuntan con un arma de largo alcance al helicóptero y dice: o se baja o lo bajamos, man. A ver, ¿qué prefiere? Entonces el man se baja, aterrizan con el helicóptero en un helipuerto, y cuando aterrizan en el helicóptero, inmediatamente los arrestan, y después de que los arrestan, los van a juzgar, y después de que los juzgan, los matan, y después de que los matan, los ejecutan, es decir, los prematan. De manera que cuando el mundo vio la imagen de Ceausescu y Elena siendo ejecutados en la plaza, en ese momento, como no había sino ese documento, los franceses se tomaron la molestia de desentrañar esta filmación fotograma por fotograma. Y cuando lo hacen, descubren que esta gente ya está muerta, o sea, estaban prematados para luego rematarlos delante del público. La Iglesia Ortodoxa, que había sufrido los rigores más grandes de todo este terror, de la época, de todo este tiempo, no se molestaron en sí por el asesinato de Ceausescu, sino porque fuera en Navidad, eso quedaba mal visto. Inclusive fue el último de todos los que cayó el 24 de diciembre, cuando la cosa está empezando, desde junio que empezó todos los movimientos a sacudir ese año 89. Entonces, en ese momento los matan. Pero mientras tanto, mientras llegamos allá, le alcanzaron a disparar a un montón de gente, y alcanzaron a matar un montón de gente en la plaza en Bucarest, que ya habían matado en Timisoara y matan en Bucarest. Y queda, digamos, es una transición sangrienta, teñida de dolor y de sangre, que no pasó en ninguno de los otros países donde sí sucedió una revolución de terciopelo. Ceausescu entregó caro su pellejo y muy duro la libertad para su pueblo. Entonces de ahí en adelante viene Inesco, y a ver qué vamos a hacer, porque hay que desmontar un régimen de partido único, montar un régimen democrático, desmontar toda la industria de armamentos. Entonces viene una paradoja. Poco a poco, después de ser uno de los países más contaminados del mundo, después de tener unos niveles de contaminación en un lugar que se llamaba Copsamica, donde la gente se bañaba 6 veces al día, y nunca quedaba bien porque era un hollín que teñía el aire, las ovejitas eran negras y todo. Después de eso, resulta que empiezan a desmantelarle las industrias. El quiebre de Rumania es una cosa muy particular, porque se encuentran niños abandonados en unos orfanatos, en una época en que la prohibición contra el aborto fue perseguida, fue una persecución muy grande. O sea, ahí se destapan un montón de cosas, la sociedad empieza a mirarse, y luego viene un proceso que es completamente inverso. Entonces pasaron de tener una industria completamente contaminante a no tener ninguna industria. A medida que se van metiendo poco a poco en la Unión Europea, que ya ellos acaban de entrar en febrero, desmantelaron todas las industrias, todas las industrias. Entonces el aire volvió a ser puro, respirable, hermoso, bello como es ese país, bello con su fertilidad, con sus grandes contrastes, con su niebla, con todo, bello. Pero no hay industrias, y al desmantelar todas las fábricas, para desmantelar el armamento, esta gente se quedó sin empleo.
No hay empleo para mucha gente en esta reconversión económica. Ahora, la rueda todavía está girando, ¿no? Es un proceso que está en este momento en vigencia. Y a cambio de eso les dieron la migración a España. Entonces, miles de rumanos están en España en este momento buscando trabajo para remitir a sus casas a través de remesas. Porque en Rumania no hay trabajo para ellos en este momento. O sea, se la están jugando a una alternativa agrícola, como una especie de despensa de Europa. Eso vamos a ver cómo sucede eso. Pero ahorita están todos en las calles de España. Los primeros que llegaron fueron los gitanos, todo bien, ¿cierto? Porque pues a la final allá también hay parceros. Igual les da parchar en un lado que parchar en el otro, eso sí. Pero los rumanos, que viven de empleos estables, pasan de ser rumanos, señores de Rumania, gente de su pueblo, a ser emigrantes en España. Y así sean europeos, es una condición de desventaja. Y esta condición de desventaja es dolorosa, porque digamos, el gran reto de la Unión Europea es tratar a estos pueblos con el respeto y con la dignidad que se merecen, con los mismos estándares y con la misma moneda y con la misma vara con que se miden los europeos occidentales a sí mismos. Esto todavía no está sucediendo, es el reto de la historia. Los rumanos en este momento están obligados a la migración, así de simple, obligados a la migración, porque en plena reconversión económica todavía no hay una generación de empleo en Rumania para que la población pueda vivir allá. Muchas casas están desocupadas, sus hermosos paisajes denotan mucha gente en las otras tierras, soñando volver a su amada Rumania, donde están sus músicas, donde están sus sonetos y donde se hace un muy particular y exquisito jazz. Siendo los rumanos un pueblo único, con una lengua única, una isla de los latinos en el mundo de los eslavos, limitan con otro pueblo que también es único y que tiene una lengua única, pero que a diferencia de los rumanos no la habla nadie más, porque los rumanos a la final vienen de un tronco latino de lenguas romances herederos del latín. Pero estos no vienen de ningún lado, nadie más habla lo de ellos, son una raza única, no existen sino ellos, la lengua la hablan ellos y más nadie. Los húngaros siguen en nuestro relato, atravesando todos esos campos y la Transilvania y las gargantas de los Cárpatos vamos a llegar a otro país que se va formando en nuestro recorrido. Es el pueblo de los húngaros, los llamados magiares. Los magiares son una migración de la estepa, pero es una migración diferente a la de los eslavos porque sencillamente son otro pueblo, con otra lengua, con otra raíz, con otras características, son otro pueblo. Vienen de la estepa, nomás en eso se parecen, pero de resto no son ni prójimos. Vienen de la estepa con una lengua que algunos encuentran medio similar a la que habla la gente en Finlandia. Es una lengua altai-ural, rarísima, llena de consonantes y sombreritos y acentos, y van a llegar con esa lengua a un asentamiento donde antes estuvieron los romanos, en una provincia que en tiempos del Imperio Romano llamábamos Panonia. Así como los romanos eran la Dacia, los húngaros eran la Panonia. Y bueno, entonces, por ahí estuvieron los celtas, dejaron historias del bosque, por ahí estuvieron los hunos en la época del Imperio Romano. Ahí dice, hay gente que relaciona a los hunos con los húngaros. En la verdad no se relaciona porque es que los magiares van a llegar después. Pero a los húngaros les parece chévere que lo relacionen con los hunos porque inspira respetico, o sea, los dejan, suena escamoso. Sí, en realidad no, pero bueno, a ellos les parece chévere también porque, pues si usted es descendiente de los hunos, la gente se pone como mosca con usted, ¿ve? Es un descendiente de los hunos. Pero ellos llegaron mucho más tarde. Entonces van a llegar 7 tribus. Y de esas tribus hay una que es la tribu de Arpad, y Arpad es el que va a darle el carácter magiar a la nación de los húngaros. Y después de ellos se van a cristianizar.
Y la cristianización marca los comienzos de estos pueblos. Ellos se cuentan desde el 896 y van empezando su trasegar por la historia y van empezando a construir una identidad propia y única, rodeados de todos los demás eslavos, estando al lado de los rumanos, pero siendo un pueblo diferente de los eslavos y de los rumanos y de todo el mundo. Entonces imagínese la historia de estos pueblos únicos, como los vascos, que no tienen parientes en ninguna parte, sino en la aldea donde nacieron y en el parche donde nacieron, pues nadie más es como ellos. Entonces ellos tienen su proyectico chévere y les van cayendo todos los imperios como al resto, porque como están en esos corredores en donde los poderes y los imperios se expanden y se contraen, entonces ellos van a sufrir primero la embestida de los turcos otomanos. Entonces de los turcos otomanos van a llegar a Hungría. Y bueno, antes de los turcos otomanos, los mongoles les dieron lora. Vinieron los mongoles y alcanzaron a hacer estragos en la nación húngara. Y cuando los mongoles están en Hungría, es cuando se le muere el tío Abatu Khan, que era el que venía de Rusia, y se devuelve el hombre, o si no estarían los mongoles como mínimo en los llanos. Ellos que donde se les da un caballo, por ahí echan. Entonces, a eso lo que lo hace que se devuelvan y se queden en el Asia. Pero en su incursión por Hungría, por Europa, llegaron hasta Hungría. Luego, les caen los otomanos. Y entonces viendo a ver cómo se quitan a los otomanos de encima, pero ellos sí fueron derrotados por los otomanos en la batalla de Muhac. Y Hungría sí quedó sometida, cosa que no le pasó a Rumania. Rumania rendía tributo, y estos tributos eran dolorosos, porque eran estos niños de los ejércitos jenízaros. Pero no fueron conquistados en una gran parte debido a Blas del Empalador. Esto sí, los húngaros sí van a caer y van a tratar de sacarse a los turcos de encima, y cuando ya se logran sacar a los turcos de encima, cosa que les cuesta bastante trabajo, le caen los austriacos. Sí, Ave María, pero ¿qué es esto? Claro, ellos quedan como un pincho entre los dos imperios. Por un lado van subiendo los otomanos y por otro lado van bajando los austriacos, que son germanos, y entonces esta gente queda ahí en la mitad. Y inclusive hay un momento que hasta le piden le piden a refugio a los príncipes otomanos con respecto a la amenaza austriaca, y ellos hasta les dan refugio un ratico. Luego llegan los austriacos y el imperio austriaco se va a expandir hasta que todos los pueblos de Europa del Este que estamos contando queden formando parte de él. Se los va a tragar a todos. El imperio austriaco, o sea, casa de los Habsburgo, durante 600 años va a tener a todos los pueblos de la Europa del Este, a los eslavos, a los rumanos con su idioma, a los magiares con su cultura, a todo el mundo lo va a tener debajo de su dominio. Van a ser una cosa muy grande y muy fuerte. Lo que pasa es que nosotros de los austriacos, como no conocemos sino su glamour y su vals y su swing, sus modales, sus carpeticas, sus platicos, toda su sutileza, pues no nos imaginamos lo que es un imperio de estos tragando de todos los pueblos, que eso es chévere desde lejos. Eso usted puede mirar los imperios de lejos, le parecen imponentes, pero cuando usted es el pueblo de al lado, eso no tiene mucha gracia en muchas veces. Entonces, llegan y caen sobre Hungría, lo cual le da un carácter católico, porque ellos son católicos. Y empiezan los húngaros a tratar de hacer su nación. Hemos visto cómo cada uno de estos pueblos tiene que luchar mucho, pero mucho, para llegar a ser un Estado nacional. Y cómo los estados nacionales tienen diferentes tipos de fronteras. Una es la lengua, en el caso de los rumanos, en el caso de los húngaros. Y otra es la música. La música para estos pueblos es una manera de existir, de ser, una manera de proclamar que ellos están ahí, que son distintos a los demás. Es la manera de mostrar su corazón. Ellos vibran al ritmo de los violines y de la música. Su corazón está hecho de violines, es lo que suena en su alma. Toda su música retumba en sus campos, en su gran llanura, en su hermosa tierra, tratando de sacar adelante un país. Cuando todo eso pasa, cuando los imperios los invaden, es cuando son tan importantes las rapsodias húngaras.
húngaro puro, así, húngaros destilados, ellos suenan así. En estas tierras, en estas llanuras, en esas hermosísimas ciudades, estas sonores, estos acordes salen del alma, inundan el aire, lo llenan de amor y de belleza. Entonces, ellos tratan de sacar adelante su estado, digamos, con toda clase de invasiones y imperios y todo. Ellos, Esteban primero en el año 1000 se había cristianizado, habían empezado su dinastía y todo, y ahora se habían aguantado los turcos y los habían sacado con el Tratado de Karlowitz en 1699, y ahora les vienen los austriacos. Entonces, con los austriacos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar al mejor acuerdo que podamos llegar con ellos, porque ¿qué hacemos? Entonces, el mejor acuerdo es, y esto no lo lograron ninguno de los eslavos, es queremos independizarnos. Bueno, los austriacos no nos van a dejar independizarnos, porque en eso consiste su imperio, que ninguno de los pueblos que estén ahí se pueda independizar de ellos. Pero entonces vamos a lograr unas condiciones de negociación, unas condiciones que por lo menos nos den una mejor posición dentro del hecho de ser parte de un imperio. Entonces ellos van a firmar en 1867 una cosa que se conoce con el nombre de el compromiso. Y el compromiso quiere decir que el imperio va a tener dos cabezas, Austria y Hungría, el imperio austro-húngaro. Y que el imperio austrohúngaro va a ser un águila bicéfala. Por eso es que tienen el águila de las dos cabezas. Una diarquía, haga de cuenta como Castilla y Aragón, pero son Austria y Hungría. Pues digamos, no es una independencia, pero no está mal de todas maneras, pero es mucho mejor que lo que le pasa al resto de los eslavos, que van a quedar directamente súbditos del imperio austrohúngaro, que no van a tener ese chance. O sea, quedaron mejor posicionados que el resto de los eslavos, sin ser independientes, sin ser un país. El país se lo siguen soñando. Las revoluciones románticas los hacen pensar en la ilusión de un Estado nacional. Y esa ilusión se va conservando durante mucho tiempo, se va conservando aún durante la viarquía, se va conservando desde antes. ¿En qué forma? En forma de la música. La música es su frontera. Entonces, uno de esas almas que está soñando esta patria húngara es Franz Liszt, y él también tiene sus historias y sus rapsodias húngaras. Con esta música, con esta rapsodia, ellos sueñan, ellos aman, ellos hablan. Estos pueblos de lengua única tienen una música universal que puede transmitir ese poder del sentimiento a quien quiera que lo oiga, conozca uno su lengua o conozca uno su historia, pero ellos fundamentan la riqueza de su espíritu en el poder de su música. Esta es su música popular, esta es su música de día a día, esta es la música con la cual ellos se levantan por la mañana, es la música que ellos aman, y es la música por la cual el mundo los va a conocer sin imaginar qué tanto significa para estos pueblos este carísimo anhelo de llegar a ser patrias. Entonces, eso lo van a hacer ellos. Otro personaje que se llama Zoltán Kodály va a hacer una música popular, va a hacer óperas en húngaro, que eso es una manera de existir, pues la mayoría de las óperas están en alemán o en italiano, pero él las va a hacer en húngaro, y eso es muy importante. Entonces sus trajes típicos, su música popular, sus leyendas, su herencia magiar que se nota en la gran llanura, donde están los caballos, y su preciosísima y divina ciudad. Ellos tienen una ciudad que es una maravilla, que es la ciudad de Budapest, la unión de dos ciudades medievales, Buda y Pest, a través del puente de las cadenas, va a formar un impresionante conglomerado urbano lleno de maravillas, atravesado por el Danubio, que lo va recorriendo de un lado al otro, donde se ven las antiguas fortalezas, donde se ve esa imagen paradisíaca y idílica de lo que es la ciudad de Budapest.
Entonces, ellos que tienen esa tierra tan bella, van a ver cómo logran salir adelante. La Transilvania se la disputan con los rumanos, porque hubo un tiempo en que los húngaros crearon asentamientos ahí y tuvieron ahí una historia con los príncipes germanos. Hay en este momento una importante minoría húngara en Transilvania, tanto que ahorita, hace muy poco, acaban de reconocer derechos políticos de voz y de voto a los húngaros en Transilvania, o sea, dentro del estado actual de Rumania, porque tienen una intersección histórica, esos dos pueblos. Entonces, bueno, ya metidos en estas, pues vamos a hacer el imperio. Entonces ellos se van a meter con los austriacos, y con los austriacos van a tratar de salir adelante. De todas maneras, el esplendor de Viena jalona a la hermosa y poética ciudad de Budapest, y también veremos cómo alcanza a teñir de sus visos a la poética, magnífica e incomparable ciudad de Praga. Como esas tres, Viena, Budapest y Praga, serán la luz de la Europa del Este durante los tiempos del Imperio Austrohúngaro, porque es ahí donde se cocina la mejor de las músicas, donde se oyen las historias más bellas, donde se representan las obras y las óperas. Es ahí. La ópera es fundamental en la vida de los húngaros. Ellos la aman, ellos se expresan así. Entonces, es su manera de relacionarse con el cosmos y con el mundo, a través de la ópera y a través de la música. Entonces este pueblo, cuando finalmente, le viene la Primera Guerra Mundial, lo mismo que a todos. Cuando termina, ellos van a hacer un parlamento enorme a finales del siglo XIX, pero un parlamento totototote para un imperio muy grande. Resulta que al terminar la Primera Guerra Mundial, los húngaros, como eran en un mismo imperio con los austriacos, van a perderlo todo, van a perder el imperio. En los últimos estertores del imperio austrohúngaro, cuando se hicieron los mayores esfuerzos por salvarlo, la muy querida y amada figura de Sisi emperatriz expresaba su rebeldía en su profundo cariño por el pueblo húngaro. Resulta que Sisi se sentía totalmente ajena, extraña en esa pompa y en ese mundo austriaco. Ella quería salvar el imperio, ella quería ser libre, ella quería muchas cosas, tanto que en ese pequeño palacio de verano que se encuentra en Hungría, donde ella realmente pasaba sus horas más amadas, hay un libro que los compara en la actualidad, que decía Lady Di y Sisi emperatriz, dos princesas rebeldes. Entonces ella lo intentó todo. Su hijo también, es el hijo de ella y de Francisco José, el emperador. Ese hijo es el que se va a suicidar con su amante María en la casa de campo de Mayerlin, viendo que no puede salvar el imperio fortaleciendo a los húngaros, viendo que no puede vivir con la mujer que ama, María, viendo que no se puede separar de la mujer que no quiere, María Teresa, viendo que no le puede dar ninguna autonomía a su vida, viendo que su vida es una sin salida. Él se suicida. A partir de ese momento, Sisi va a estar de luto en todos los cuadros. Las pinturas que la muestran a ella, muestran vestidos hermosos, modas fastuosas. Sisi creó un imaginario. A partir del momento en que se suicida su hijo, Sisi siempre estará de luto, hasta aquel infausto día en que en la formación del Estado italiano, un anarquista durante esos tiempos, porque es que el Estado italiano también se forma de un pedazo que fue el Imperio Austriaco, la parte del norte, esos italianos que de ojos azules y de pelo mono, es que son del norte, tienen mucho que ver con los austriacos, de ahí salió ese pedazo. Entonces, en la formación de la Italia, cuando se estaba unificando la Italia, dentro de las muchas tendencias que crearon este país, había una tendencia anarquista que tenía una profunda bronca con la familia real, quería asesinar a alguno de sus miembros. Sisi estaba de incógnita en Ginebra con una amiga. No le había dicho a nadie, pero se averiguaron el dato. Sisi estaba frente al lago de Ginebra con su amiga cuando de pronto alguien se acercó y le enterró algo y se fue. Con tanta rapidez que nadie alcanzó a saber qué había pasado. Le enterraron un punzón en el corazón. Y Sisi cayó, pero esto fue tan rápido que pensaron que Sisi se había desmayado. Cuando la van a ver, está muerta. Y así termina la última luz del emperador en el lago de Ginebra, donde ella murió. Hay una estatua con su dulce, pequeña y graciosa figura. Sisi pasó los días más hermosos en Hungría.
sí tenía su corazón hacia los húngaros, que siempre sentía pueblos entrañables, donde se sentía menos asediada por todo ese mundo tan fastuoso que a ella más la atemorizaba que lucirla. Sus días más hermosos estaban en ese pequeño palacio de verano que tenían allí en Hungría. Con esto el emperador pierde el año, ya no puede más, y sus ojos se nublan, y su corazón se ciega, y empieza a tomar estas decisiones que van a precipitar a la Primera Guerra Mundial, sin saber lo que tenía entre manos ni las cosas tan terribles que habría de desatar. Es cuando decide atacar a Serbia, porque cuando matan al archiduque, el sobrino, ese es el último de los Habsburgo, ahí ya no hay nadie más, el hijo se había suicidado, sí estaba muerta. Este último de los Habsburgo era el último de 600 años de gobierno de los Habsburgo y de poder y de imperio en la Europa central. El emperador reacciona con una ira brutal, acusa a Serbia en su conjunto de haberle matado a su sobrino y quiere que todo el pueblo serbio pague por eso. Y resulta que los serbios, como nación, pues no pueden pagar por eso. Ellos dicen que fue un acto terrorista. Él dice que entonces ellos son un estado terrorista porque dieron albergue a los terroristas que mataron en Sarajevo al archiduque. No hubo manera de que le entendiera nada. Entonces decidió hacer extensivo a todo el pueblo serbio el acto terrorista que terminó con la vida del archiduque, empezando así una guerra antiterrorista en 1914, para que vean que tan poco novedosa a veces resulta la historia. Entonces, ahí es cuando meten con Serbia. Cuando meten con Serbia, Rusia tiene que atacar, porque esto ya es en sus goteras. Serbia es a Rusia lo que Tijuana a Estados Unidos. Sí, ¿usted cree que usted puede meter en Tijuana y no se le van a mosquear de ahí para arriba? Pues no. Entonces, inmediatamente mete Rusia por el sistema de alianzas Francia, Inglaterra y por el otro lado Alemania. Eventualmente los muy temidos turcos terminan siendo aliados porque la historia y la política son así. Y como todos tienen colonias, pues estalla la Primera Guerra Mundial. Y se lleva a todo el mundo por delante. 10 millones de muchachos, una generación en tierra bajo tierra. Al terminar la Primera Guerra Mundial, desmembran el imperio. Al Estado húngaro, a la parte del imperio húngaro, que todavía no es un Estado, le van a sacar de la barriguita un país que se llama Eslovaquia, para juntarlo con los checos. Le van a sacar de un costado la Transilvania. Esto va a ser un plebiscito, pero sale de un pedazo que en otro momento también tenían los húngaros. Y de la pierna izquierda de para abajo le van a sacar un pedazo y de ahí sale Croacia. Entonces ella queda desmembrada, pero un montón de naciones salen. Entonces los rumanos quedan muy felices porque tienen su Transilvania. Los checo-eslovacos quedan muy contentos porque su sueño de la Gran Moravia, su primer estado, sus estados checos, al fin son una realidad sobre los mapas. Los polacos van a quedar sensacionales porque va a terminar la larga noche de 150 años de reparto. Los húngaros van a quedar chiquitos, con ese parlamento tan tremendo y ellos chiquiticos. Los austríacos también quedan chiquitos. Y salen todas las naciones de Europa, los eslavos del este, del oeste, todos empiezan a formar pueblos y países, que era de lo que se trataba todo el tema de los estados nacionales. Entonces se va a formar al sur, los eslavos del sur van a formar una cosa que se llama la Yugoslavia, porque yugo significa sur, o sea, los eslavos del sur, que habíamos dicho que eran los montenegrinos, los serbios, los croatas, los eslovenos, esos son yugoeslavos. Los checos y los eslovacos van a formar su Checoslovaquia, los rumanos van a formar su Rumania. Entonces ahí es cuando aparece el mapa como nosotros lo conocemos después de la Primera Guerra Mundial. Los húngaros van a seguir adelante, ya tienen el país que tanto lucharon, pero ya no tienen, ya están desmembrados, mucho más pequeños de lo que soñaron ser, unas por otras, difícil la vida, pero bueno, ahí van. Después de eso, la tristeza, el sueño de un imperio perdido, los hace proclives al canto de las sirenas del Tercer Reich. Y el canto de las sirenas del Tercer Reich, que les promete devolverles el imperio, junto con los austriacos, los hace inclinarse a favor de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y la tienen. Viene la Segunda Guerra Mundial.
y después de la Segunda Guerra Mundial, que es, digamos que tiene unas connotaciones mucho más dramáticas en Polonia y en República Checa. Acá es fuerte, pero en Polonia y en República Checa va a ser definitiva. Aquí lo que pasa es que hay una policía que se llama las Flechas Cruzadas, que colaboró con el tiempo del Tercer Reich, y una parte de la repartición de Checoslovaquia les tocó a los húngaros. Pero ellos siguen en la guerra, Alemania pierde la guerra, en el reparto quedan del lado de los soviéticos, y los soviéticos avanzarán sobre estas tierras, y van a pasar por allá. Cuando llegan los soviéticos, estamos en la época de la Guerra Fría, y los soviéticos van a entrar con con este manto de la cortina de hierro, y es ahí cuando nosotros empezamos a saber muy poquito de este país, y de todos los países. Es ese velo, es ese telón de acero, lo que las separa de la historia nuestra durante 48 años, lo que hace que hasta ahora se puedan saber chismes de ellos distintos a las películas de la Guerra Fría. Esa remota, lejana semblanza hacía que los mismos europeos occidentales los miraran como si quedaran en un lugar muy distinto del planeta, tuvieran una imagen lejana y mítica. Es en esa época cuando un cantante de rock que nosotros hemos puesto mucho a lo largo de nuestros programas, de un grupo inglés que se llama Jethro Tull, va en una ocasión durante las competencias deportivas, que eran las únicas salidas, o era por los ballets o era por los deportes, por lo demás no podíamos saber de ellos. Entonces él va una noche a Budapest y conoce a una atleta, de estas atletas olímpicas, a una gimnasta, a una hermosa gimnasta que daba círculos perfectos y cuyas piernas se prolongaban para siempre. Una hermosa gimnasta cuyo corazón latía hacia el oeste, que él miraba remotamente como envuelta en una bruma, que él quería tratar de abordar. Ya no hablaba su lengua, ya hablaba húngaro y ruso. Era como una visión tan lejos y tan cerca, dentro de la misma Europa, inaccesible por los muros de la historia. Nos cuenta del encuentro con ella en una noche en Budapest. Así, mirándola desde la Guerra Fría, es como se relacionan con este otro pedazo del mundo. De esa manera, los húngaros van en otra parte de su historia, que es el tiempo de los soviéticos. Ellos van a tener una gran rebelión, una rebelión enorme contra el Pacto de Varsovia, contra la manera como les fue impuesta una tendencia en la historia. Ellos, recién terminado el Imperio Austrohúngaro, habían tenido una revolución comunista, una revolución que ellos habían creado, que duró 133 días, en los tiempos de Béla Kun. Ellos, que habían sido un imperio, ellos que habían sido un pueblo legendario, querían tomar las riendas de su historia. Ellos no querían formar parte de un bloque histórico, porque ellos querían el derecho a su propio país, a sus propias riendas. Bastante les ha costado tenerlo, ya lo tenían y otra vez van a quedar por fuera del RIC, porque en ese momento estos países van a perder total autonomía. Ellos van a hacer una rebelión gigantesca. Una rebelión con todos los hierros, una rebelión con Imre Nagy, una rebelión que va a llevar a un dolor enorme del pueblo húngaro, una rebelión que va a llevar hasta las piscinas olímpicas, de un enfrentamiento de waterpolo de la selección soviética con la selección húngara en los Olímpicos de Canberra, cuando la rebelión estaba en su momento máximo, de las entradas de los tanques. Una historia épica y brutal van a protagonizar los húngaros en su primer intento por tomar en sus manos su destino. Esta historia, la manera como los húngaros una vez cortaron las alambradas, y al cortar las alambradas, en los tiempos de 1989 empezaron a rasgar la cortina de hierro. Y la manera como estos pueblos, al rasgar la cortina de hierro, dieron paso a la revolución del terciopelo, y la historia de los checos, también pueblos que han luchado muchísimo su Estado Nacional,
Cuando estábamos abriendo habíamos escuchado la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Dvorak es uno de los más grandes músicos que han dado los checos, junto con Smetana, que creó la música checa. Estas historias de Dvorak, de Smetana, de la rebelión húngara, de los pueblos checos y de la tortuosa y compleja y difícil historia de los polacos son las que vamos a ver en el siguiente y último especial de este recorrido por la Europa del Este. Entonces, desde los espacios de los rumanos, creando su país, desde la gran migración magiar, desde los tiempos de Arpad y Esteban, desde los húngaros creando su país, desde el corazón de Sisi que siempre estuvo con ellos, desde las rapsodias de Liszt, desde todas estas rapsodias, el universo de los gitanos que también está con ellos en su música y en su vida, el alma de la nación húngara, sus grandezas, sus esplendores, sus miserias, sus tropiezos y todos aquellos recorridos que aún nos faltan en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.